¿Cómo sé cuáles promesas de Dios son para mí? Hay literalmente cientos de promesas de Dios en la Biblia. Por lo tanto, con frecuencia nos preguntamos cómo podemos saber qué promesas aplican a mí, cuáles promesas puedo reclamar. Formulando la pregunta de otra manera, ¿cómo puede uno identificar la diferencia entre las promesas generales y las específicas? ¿Y cuáles son verdaderamente las promesas de Dios para mí? Pues bien, pónganse cómodos porque en este video daremos de manera sencilla y corta las respuestas a estos interrogantes. Así que nuevamente bienvenidos y comencemos. Estando en el servicio de una iglesia a la que me invitaron un día, escuché al pastor decirle a una persona un montón de cosas que supuestamente venían del Señor, de las cuales cito una de ellas. Abro comillas. El Señor me dice que te bendecirá y que te prosperará en gran manera. Es tiempo de invertir y de crecer, así que compra todos los carros que puedas comprar porque el Señor los hará prosperar. Cierro comillas. El hombre siguió declarándole un par de cosas más, y la persona junto con los demás dijeron amén, y después de un tiempo esta persona cayó al suelo al ser tocada por ese pastor. Generalmente este es el tipo de promesas que algunos en la actualidad esperan, y aseguran que aún están esperando que se cumplan estas promesas. Afirman que Dios ha prometido un sinnúmero de cosas, y la gente sigue creyendo y esperando. Seguramente seguirán esperando porque ejemplos como el anterior son herejías que se han introducido en la iglesia para confundir y distorsionar la verdad y la palabra de Dios. Y la mayoría de las personas asegura y cree que son de Dios. Todo lo que se dice que viene de Dios debe estar registrado en la palabra donde se pueda verificar. Si no se encuentra evidencia contundente en la palabra, sencillamente no corresponde a la palabra de Dios, es mentira y eso hay que tenerlo en claro. De hecho, cuando el apóstol Pablo estuvo en Berea declarando la palabra de Dios a los judíos en la sinagoga, la palabra dice que ellos, es decir los judíos, escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto quedó registrado en Hechos 17:11 y es un ejemplo vivo de cómo hoy en día debe ser igual, y más aún cuando ya estamos viviendo los tiempos de la apostasía. Una promesa general es aquella que es dada por el Espíritu Santo a todo creyente de cualquier época. Cuando el autor escribía la promesa no estaba poniendo limitaciones en un periodo de tiempo o destinatario. Un ejemplo de una promesa general es 1 de Juan 1:9. Esta promesa dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa estaba basada en la naturaleza perdonadora de Dios y está disponible para todos los creyentes en todas partes. Otro ejemplo de una promesa general está en Filipenses 4:7. Dice la promesa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa está hecha para todos los creyentes que rechazan la preocupación y presentan sus peticiones a Dios como está escrito en el verso 6 del mismo capítulo. Otros ejemplos de promesas generales se encuentran en pasajes como Salmos 1:3, Salmos 27:10, Salmos 31:24, Juan 4:13-14 y Apocalipsis 3:20, entre otros. Cabe destacar que en estas promesas es relevante la palabra cualquiera. Una promesa específica es aquella que es dada a individuos específicos en ocasiones específicas. El contexto de la promesa generalmente deja claro quién es el destinatario de la promesa. Por ejemplo, la promesa de 1 de Reyes 9:5 es muy específica. Dice la promesa, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Los versículos previos y posteriores aclaran que Dios está hablando únicamente al rey Salomón. Lucas 2:35 contiene otra promesa específica. Dice la promesa, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos. Esta profecía promesa estaba dirigida a María y fue cumplida durante su vida. Mientras que una promesa específica no está dada a todos los creyentes, generalmente el Espíritu Santo puede aún usar una promesa específica para guiar o animar a cualquiera de sus hijos. Por ejemplo, la promesa de Isaías 54:10 fue escrita pensando en Israel. Sin embargo, el Espíritu Santo ha usado estas palabras para consolar a muchos cristianos en la actualidad. Dice esta promesa, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Como él fuera guiado a llevar el evangelio a los gentiles, el apóstol Pablo afirmó una promesa de Isaías.
dice la promesa, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Hechos 13:47. La promesa de Isaías se refería originalmente al Mesías, pero en esta Pablo encontró guía del Señor para su propia vida. Cuando declaramos una de las promesas de Dios de la Escritura, debemos tener en cuenta los siguientes principios. Primero, las promesas de Dios con frecuencia son condicionales. Busca la palabra condicional, sí, en el contexto. Un ejemplo de esto lo vemos en Juan 15:17 que dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vemos que hay una promesa y es condicionada. Aún la frase todo lo que queréis está condicionada y esto nos lleva al punto número 2. Dios nos da promesas para ayudarnos a rendirnos de mejor forma a su voluntad y para que confiemos en Él. Una promesa nunca hace que Dios se incline a nuestra voluntad. Finalmente, como tercer punto, no asumas saber con precisión cuándo, dónde o cómo las promesas de Dios se cumplirán en tu vida, ya que en su debido momento y en la voluntad del Señor, Él las cumplirá conforme a su propósito. En conclusión, ¿cuáles son verdaderamente las promesas de Dios para mí? Son todas las que están registradas de forma general y específica en la palabra de Dios, pero debemos conocer mediante el Espíritu Santo la manera correcta de interpretarlas y aplicarlas a nuestra vida diaria. Estas no son carnales ni provienen del deseo humano. Estas son de Dios y tienen un propósito de Dios para tu vida. No son de tu voluntad sino de la de Él, y Él las cumplirá conforme a tu crecimiento y avance en la fe cristiana y bajo su santa, buena, agradable y perfecta voluntad.